Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nuestro grupo eligió el análisis de la desigualdad que se manifiesta en Tierra, específicamente el movimiento de recuperación de las tierras del grupo Brorán entre el 2000 y el 2020. De manera introductoria, podríamos decir que este conflicto se ve premiado o viene acarreado desde la colonización, específicamente las hegemonías europeas que decidieron colonizar diferentes territorios a nivel del mundo, pues llegaron a destruir los diferentes pueblos autóctonos originarios que se encontraban en esta población para imponer sus ideales y creencias avanzadas, civilizadas o desarrolladas. Es por este motivo que se desplazan a estas personas de sus hábitats originales o territorios originales, en donde se llevan a cabo sus prácticas culturales, sus tradiciones, en donde podían efectuar su idioma y demás cuestiones. Y es por este motivo, digamos, que se puede entender que este conflicto se acarrea a nivel histórico y sigue vigente en la actualidad. Es por ese motivo que se justifica la importancia o la relevancia de este tema. Es decir, no es algo que se quedó en el pasado una vez que se finiquita la colonización, sino que se acarrea de manera como un resquicio colonial dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras políticas, dentro del sistema económico y demás. Esta cuestión de la discriminación y la desigualdad de los diferentes pueblos originarios, llamados indígenas también, que permanecen vivos o que lograron sobrevivir a toda la explotación colonial. Es por ese motivo que también encontramos la importancia de analizar la manera en que se ha dado respuesta a la protección fundamental de derechos humanos de estas personas que siguen siendo contemplados dentro de estas normativas y cómo se da la recuperación de las tierras como tal, el mantenimiento de su cultura, la vigencia de su idioma y de tradiciones, entre otras cuestiones, y específicamente cuál ha sido la respuesta que ha tenido el Estado costarricense para garantizar esta protección de derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Se sabe que los pueblos indígenas a nivel internacional son sujetos de marginalización por parte no solo de las poblaciones no indígenas mayoritarias, sino también de los gobiernos locales. Por lo que nos preguntamos de qué manera las formas de desigualdad que experimentan las comunidades indígenas costarricenses se manifiestan en el fenómeno de recuperación de tierras. Consecuentemente, también nos preguntamos cuál es el papel del Estado en esta desigualdad, cómo es la situación actual de los territorios indígenas a nivel nacional y cuál es la relación entre las personas no indígenas y las personas indígenas que habitan la misma zona. Objetivos. El objetivo general de este trabajo es examinar las maneras en que se manifiesta la desigualdad hacia el pueblo indígena de Térraba, en el marco de la recuperación de sus tierras entre el 2000 y el 2020. Entre sus objetivos específicos tenemos organizar las circunstancias históricas que llevaron a la disputa de las respectivas tierras, diferenciar los medios en que se manifiesta la desigualdad hacia los pueblos originarios y la respuesta legal hacia dicha, y determinar las afectaciones que ha tenido el pueblo indígena de Térraba debido a la desigualdad que enfrentan respecto a la población no indígena entre el 2000 y el 2020. Ahora, la metodología que empleamos es específicamente un análisis histórico descriptivo, utilizando la transdisciplinariedad y el eje multifocal, enlazando conocimientos históricos, antropológicos, de derecho y sociológicos específicamente, para comprender lo que es el movimiento de recuperación de las tierras, cómo se ha situado en el grupo Brorán, o también denominado Térraba, y especialmente nos basamos desde el 2000 hasta el 2020, por así decirlo, a pesar de que la problemática nuevamente viene, digamos, desde un origen colonial. Bien, en lo que respecta al capítulo 1, que contesta el objetivo específico número 1, son las circunstancias históricas que llevan a la disputa de las tierras como tal dentro de esta región. Si bien es cierto, vamos a entender que hay diferentes mecanismos, como mencionamos, que vienen desde la colonización, pero específicamente cómo ha sido ya, posterior a la consolidación del Estado costarricense, cómo se ha desarrollado esta problemática, una vez ya entendiendo que desde la colonización se dieron diferentes situaciones. Bueno, pues es especialmente con la ley número 13, que es de 1939, conocida también como la Ley General de Terrenos Baldíos. Se asigna cierto tipo de territorio para las poblaciones indígenas o poblaciones autóctonas de nuestro país. Dentro de ella se consagra también para el territorio de Térraba al grupo Brorán. Pero es hasta 1977 con la ley específicamente llamada ley indígena, en donde se consagran ya a nivel jurídico las diferentes características que son asignadas a estos territorios indígenas como tal, de protección, de derechos fundamentales, de garantías, entre otras cuestiones, así también como la posible expropiación que puede dar el Estado a estos territorios.
Entonces empezamos a ver que desde aquí, a pesar de que se consagra en normativa nacional algún cierto tipo de protección o derecho a las tierras de las personas indígenas, también hay un portillo para que el Estado pueda intervenir y pueda respetar esos territorios anteriormente asignados si así lo considera pertinente. Entonces, ¿qué es la recuperación de las tierras? Especialmente cómo se va a desarrollar. Bueno, pues me permito leer lo que dice MECEN 2018, que es que las luchas indígenas de recuperación son parte del conjunto de sentidos subjetivos que moldean las subjetividades del sujeto político Terraba, que se proclaman como poseedores ancestrales de sus territorios y que actualmente construyen un proyecto de autonomía como vivencia cotidiana para la defensa de su territorio, para prácticas cotidianas y culturales y encuentran margen de decisiones o iniciativas gubernamentales. Esta frase ejemplifica muy bien lo que pudimos determinar dentro de esta, que es básicamente la forma en que el grupo está intentando luchar por el hecho de que esas tierras obviamente venían y eran pertenencia de ellos, y además de que tiene un enlace muy grande con su cultura y con su tradición. Es por este motivo que se han desarrollado varios conflictos a la hora de que el Estado interviene en esta región, sobre todo por índole económica o para explotación económica, y que eso está perjudicando o violentando el derecho de la tenencia de la tierra de este grupo Bororán. Y especialmente la situación se escaló de manera extensa en el 2020, cuando se asesina al líder indígena Jerry Rivera del grupo Bororán específicamente. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que hacer un pronunciamiento para alentar, digamos, o llamar la atención del Estado costarricense con respecto a esta violencia impune del asesinato de un líder indígena que estaba luchando dentro de este movimiento de recuperación de las tierras. Podríamos decir entonces que nuevamente hay una justificación de que todavía la problemática sigue muy vigente y sigue siendo algo que todavía se necesita seguir desarrollando. En el capítulo segundo abarcamos los medios en que se diferencia la desigualdad a los pueblos originarios y la respuesta legal. Para esto utilizamos la propuesta del sociólogo sueco Göran Terlund, que nos dice que hay 4 mecanismos de los cuales procede a sistematizarse la desigualdad. Estos son el distanciamiento, la explotación, la exclusión y la jerarquización. Primeramente, con el distanciamiento, lo podemos ver manifestado con la delimitación de los territorios indígenas, ya que estos están establecidos alejados de las zonas de mayor desarrollo como el Valle Central, lo que muchas veces imposibilita el acceso a centros médicos especializados, educación universitaria o incluso a oportunidades de trabajo. Por otro lado, con la explotación, a pesar de que Terlund la propone desde el sistema capitalista y la explotación laboral de las clases bajas, esta podría entrelazarse con la explotación de recursos naturales, ya que afecta e impacta negativamente a las comunidades indígenas de forma económica, cultural e incluso de salud, además de originar conflictos cuando los pueblos indígenas reaccionan contra las compañías que ingresan a sus territorios para extraer los recursos naturales sin su consentimiento. Por otro lado, la falta de oportunidades de educación y trabajo conjunto con la no consulta en la toma de decisiones sobre temas que afectan a los pueblos directamente es una forma de exclusión a estos, ya que se generaliza estas poblaciones. Y por último, la jerarquización se manifiesta con la priorización de conocimientos y costumbres occidentales sobre las propias de los pueblos. Por ejemplo, se ha señalado que el Ministerio de Educación Pública degrada la enseñanza de la lengua y cultura indígena, ya que la metodología que utiliza es muy lejana a los métodos de enseñanza que utilizan las familias indígenas. Además, con la imposición de las asociaciones de desarrollo indígena, se formula una superioridad de las formas de organización del Estado costarricense por encima de las formas ancestrales del gobierno indígena. Respecto al capítulo 3, se habla acerca de las consecuencias de las manifestaciones de la desigualdad en el pueblo de Terraba, es decir, cuáles han sido las afectaciones que ha sufrido el pueblo originario de Terraba en contraste con los pueblos no indígenas. Para ello, se han identificado una serie de consecuencias que demuestran estas afectaciones. En primer lugar, tenemos que hablar de una legislación nacional e internacional que en la práctica no se llega a cumplir, no ha sido efectiva. Podemos hablar, por ejemplo, del decreto número 34 de 1956, donde el territorio es declarado como inalienable, o la ley 6172, de 1977, mejor conocida como ley indígena, donde el sistema positivo costarricense reafirma este carácter de inalienable del territorio. Sin embargo, no han sido del todo efectivas, puesto que el propio Estado de Costa Rica no les ha hecho caso. Ejemplo de esto es el proyecto hidroeléctrico de Iquiz, el cual llegó a violentar estas normativas y varios artículos del convenio 169 de la OIT. Para ser específicos, el artículo 6, que protege el derecho de consulta a los mismos pueblos interesados y la libre participación de los pueblos en temas de interés para los mismos.
Por su parte, también es necesario hablar del arrebato histórico de tierras que ha sufrido el pueblo de Térraba, el cual ha sido progresivo, y se ha debido a una serie de factores, como por ejemplo la construcción de la carretera interamericana en los años 60, a tan solo 6 kilómetros de los límites del territorio protegido, lo que causó que los trabajadores y campesinos se desplazaran a zonas cercanas al territorio y que terminaran ingresando al mismo sin autorización, lo que termina generando un inevitable desplazamiento de las personas que habitaban en el territorio originario. Este desplazamiento y pérdida territorial es lo que ha generado una pérdida en las bases del sistema productivo de los pobladores indígenas, las cuales son el bosque, el agua y las tierras, debido a que su economía tradicional se basa en la agricultura y trabajos pecuarios, por lo que esta afectación en el aspecto productivo también generó una prolongación similar a un efecto dominó en la fuerza económica del pueblo, es decir, el arrebato de las tierras hizo que el pueblo perdiera las bases de su sistema productivo, lo que desencadenó en una afectación en el desarrollo económico del mismo. Finalmente queda destacar las dificultades que tuvieron los térrabas en la transmisión cultural. Para 2010, solo un 0,7% de los pobladores hablaban su idioma original, a pesar de la protección de esta lengua en la Constitución de 1999. Y esto se debe a varios factores, pero hay que destacar la falta de mecanismos estatales para promover y revitalizar el idioma originario. Ahora yo les voy a presentar las conclusiones. Para esto iremos viendo un poco de los distintos objetivos que se nos presentaron. Inicialmente, para responder al primer objetivo, realizamos un pequeño análisis histórico y esto nos demostró que desde épocas de la colonia se utilizó la fuerza fundamentada en la idea de reeducar a los indígenas y esto era con el objetivo claramente de despojarlos de sus tierras. Con esta reeducación se pretendía quitarles su cultura, su idioma, todo lo que representaba que fuesen ellos y esto se da aún hoy en día. Esto lo vemos ya que las poblaciones indígenas han tenido que someterse a los intereses del Estado y no a los propios. Por ejemplo, esto lo podemos ver en el caso específico de la represa de Iquis, en la cual ni siquiera se les tomó en cuenta, aun cuando era algo que los iba a afectar a ellos a largo plazo. En respuesta al segundo objetivo, tenemos la discriminación sistematizada, la cual básicamente es la que se encarga de mantener a los indígenas en una clara desventaja o desigualdad con el resto de la población. Y como respuesta al tercer objetivo, tenemos que la desigualdad que se vive por los pueblos indígenas, específicamente por el pueblo Térraba, básicamente se manifiesta en el respeto a su cultura, a su identidad y a sus tradiciones. Además de esto, en que constantemente se les están negando derechos fundamentales, como por ejemplo lo es la salud, ya que ellos para poder acceder a la salud no la tienen tan cerca como probablemente la mayoría de nosotros lo hacemos. Ellos deben de movilizarse muy lejos y muchas veces ni siquiera resulta factible. De esta manera podemos ver que en la actualidad, si bien es cierto, en teoría hay normativa que protege a las poblaciones indígenas y que en teoría protege sus derechos, realmente esto no funciona como debería, ya que se siguen violentando y ni siquiera son tomados en cuenta en la mayoría de situaciones en las cuales deberían. A continuación voy a estar presentando las referencias y muchas gracias por su atención.